Vamos a empezar la última de las sesiones de este congreso, que lleva por título Andalucía como motor de desarrollo sostenible, oportunidades para una nueva cooperación internacional desde Andalucía. Bueno, lo primero que tengo que decir es que se cae del plantel de esta sesión el representante de la Junta de Andalucía y ha habido un cambio, que no nos acompaña la alcaldesa de Gibraleón, pero nos acompaña la diputada provincial por la costa, Bella Canales. Bien, pues considero que esta sesión pues es también una sesión bastante importante, pues porque aunque el título habla ahí de global, pues tenemos la suerte de contar en esa sesión pues con varios representantes municipales, ya que muchas veces las oportunidades surgen desde el ámbito más local. Creo yo, como todos aquí los presentes conocemos, fruto de que hay un contacto muchísimo más estrecho a nivel municipal con la ciudadanía, y muchas veces ese contacto provoca que se conozcan verdaderamente cuáles son esos problemas reales, no solamente del ciudadano, sino que también muchas veces a nivel de empresariado se nos está demandando continuamente cuál es su problemática y cómo salir de esos problemas. Y bueno, pues es una suerte que tengamos a 3 representantes que son creo un buen reflejo de Andalucía, pues por la propia composición productiva de Andalucía, ¿no? Tenemos a la diputada de Lepe, ¿no?, como un buen municipio que representa la ruralidad de Andalucía, ya que no olvidemos que el sector productivo primario, el agrario fundamentalmente, ¿no?, pues representa lo que es el 4% o en torno al 4% del Producto Interior Bruto de Andalucía, muy por encima, prácticamente duplica a lo que es la aportación en el Producto Interior Bruto a nivel nacional de España y 4 veces más prácticamente de lo que es a nivel europeo. Tenemos también a mi derecha un representante municipal, en este caso de una capital de provincia, con lo cual creo que es muy importante que esté, puesto que la capitalidad provincial siempre tiene sus connotaciones propias, ¿no? Y luego, por último, tenemos a un representante de un municipio pues, turístico y también del sector primario pesquero, ¿no?, y además transfronterizo, ¿no?, con lo cual pues tenemos esa problemática, ¿no?, y esa representación del tejido productivo también a nivel andaluz con esta representación, ¿no? Bueno, pues paso a presentarlos. Como ya os he dicho, Bella Canales, diputada por la costa de la Diputación Provincial, Gabriel Cruz, nuestro alcalde de Huelva, y Gerardo Horta, alcalde del municipio de Isla Cristina. Voy a dar la palabra, Gabriel, empieza tú, de más lejano a más cercano, ¿vale? Y háblanos sobre esas oportunidades en la cooperación que puede tener desde el municipalismo, ¿no?, hacia arriba, ¿no?, en el desarrollo de Andalucía. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Nacho, por tu presentación. Es cierto que el concepto global del seminario yo creo que es clave, que es trascendente. Estamos planteándonos los retos que tenemos hacia futuro, los retos que tenemos en un periodo apasionante de la historia de la humanidad, de transformación. Estoy convencido de que estamos ante un cambio de era y, por lo tanto, con incidencia directa no solamente en los modelos productivos, no solamente en la forma de hacer las cosas, cambios sociales, sin duda, cambios culturales, pero también con unos retos que vienen marcados en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a conservación del planeta y en cuanto a, bueno, pues a la felicidad de las personas y al que las personas no se nos quede nadie atrás. Y ahí los gobiernos locales cada vez tenemos que asumir más responsabilidad y más peso en un concepto muy global de lo que es afrontar los retos que tenemos por delante,
y que se pone en práctica debido a esa cercanía, a esa relación tan directa con la ciudadanía, a esa implementación de acciones concretas que tienen que sumarse para conseguir los objetivos enmarcados en la Agenda 2030, en el desarrollo sostenible, en los objetivos que marcan Naciones Unidas, en todo eso se hace desde lo local. Pero no podemos entenderlo como compartimentos estancos, como una isla que no tiene nada que ver con el resto. Cuando estamos hablando de sumar, se hace desde la vertebración y desde la coherencia. Formamos parte de territorio. La supraterritorialidad es el concepto que preside al final la organización política, la organización económica y la organización social en el mundo. Nosotros tenemos autonomía local, somos plenamente competentes en todo aquello que afecta al municipalismo, en mi caso a la ciudad de Huelva, pero no podemos abstraerlo de que pertenecemos a un entorno con identidad propia, muy definido, con competencias que tienen mucho que ver con la consecución de esos objetivos, como es Andalucía dentro del Estado español, dentro de la Comunidad Europea y dentro de ese marco general del mundo que es Naciones Unidas. Por lo tanto, es fundamental entender que tú tienes tu propia responsabilidad, pero que pertenece a una comunidad geopolítica que tiene que jugar también un papel clave al desarrollar todas estas acciones. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Huelva hace ya mucho tiempo, unos años, que venimos trabajando en esa línea de actuar desde lo local, porque además lo venimos reclamando en todos los foros en los que tenemos la oportunidad de participar, la presencia de los gobiernos locales en los foros internacionales, la capacidad de incidir, de influir y de decidir en los foros internacionales, persiguiendo ese objetivo común que tenemos como especie, además, ¿no?, la especie humana. Y nosotros sí es verdad que llevamos desarrollando mucho trabajo, algunos muy avanzados, como revisar el Plan General de Ordenación Urbana, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en otros como también, ya que tenemos un primer borrador del Plan de Adaptación al Cambio Climático, Plan de Infraestructuras Verdes o incluso el examen y el cálculo de la huella de carbono. Todo esto lo hacemos. Pero eso no podemos disociarlo del resto de acciones y sí es cierto que tenemos que enmarcarlo y darle esa coherencia que al final posibilita que la acción de lo local tenga proyección y tenga trascendencia en lo global. Por lo tanto, estamos ante un reto importante y Andalucía además yo creo que reúne unas condiciones muy especiales en las que se permite conjugar esos intereses locales o esa responsabilidad local para convertirla en corresponsabilidad con la comunidad autónoma, porque tanto desde el punto de vista de los niveles de desarrollo de los instrumentos de planificación, como el posicionamiento y desarrollo económico, es que vamos juntos y tenemos que ir coordinados. Y es cierto que tenemos que mirar a los sectores, a todos los sectores, porque los retos que tenemos por delante no solamente tienen que ver con esos conceptos genéricos de sostenibilidad, de cuidar el planeta, de cuidar a las personas. Es que tiene una acción muy directa en los sectores productivos, en la agricultura, hablábamos antes del caso del EPE, en el sector primario, en la industria, que tiene que tener un peso decisivo, tanto en la conservación del planeta como en la prosperidad y el poder dar cumplimiento a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, que se trata de que todas las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales con dignidad y con un horizonte definido y cierto. Tiene mucho que ver con el sector servicio, que incide directamente en atender esas necesidades o esas expectativas que se generan desde la propia ciudadanía. Por lo tanto, yo sí creo que, y estoy convencido, y en ese sentido estamos trabajando desde Huelva, que desde lo local no solamente tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de llevar a cabo esa implementación de acciones, pero sin perder de vista que formamos parte de otros territorios en una estructura geopolítica que tiene que dar respuesta de manera coordinada a esos retos que tenemos. Y debemos hacerlo, pero también quiero aprovechar para volver a pedir lo que pido siempre, que a los municipios, a los gobiernos locales se nos escuche y se nos tenga en consideración. No podemos ser meros receptores de directrices, de instrucciones o de acciones que tenemos que implementar. Tenemos que formar parte en la composición de esas estrategias, en la definición del camino a seguir, de las hojas de ruta y, por supuesto, una participación activa en la definición y la puesta en marcha de los proyectos. Muy bien, muchas gracias. No sé si se escucha bien, sí, ¿no? Buenas tardes a todos, a todas. Estoy encantado de estar en la Universidad de Huelva. Gracias por la invitación. La última vez creo que fue hace 27 años que terminé magisterio.
Vine a recoger el título a los 10 años y no volvía por aquí desde entonces y estoy encantado de estar con todos vosotros. Voy a empezar por el final, por donde ha terminado el compañero Gabriel. Si esto se empieza desde arriba abajo, mal vamos. Creo que yo llevo 3 años y poco en la alcaldía y he escuchado muchísimo la parte importantísima que son los ayuntamientos, lo importantes que somos porque somos los primeros que estamos con el ciudadano, pero también me he dado cuenta de que somos los últimos a la hora de decidir. Fundamental que las políticas estatales, regionales, estén consensuadas totalmente con los ayuntamientos, porque al final, si no somos capaces de trasladar esas políticas a nuestros ciudadanos, difícilmente van a tener consecución al final. No hay discusión. La sostenibilidad es un hecho. El problema está en cómo se lleva a cabo y de qué manera determinante se lleva a cabo. Nosotros hemos hecho una apuesta fundamental en el Ayuntamiento de La Cristina porque el principal cambio empezaba precisamente por eso, por cambiar la mentalidad. Hay una mentalidad instituida, hablo de mi ayuntamiento, hablo de mi pueblo, en el que lo cercano es lo prioritario y no se mira más allá. Es cierto que cada verano, cada año tenemos pues dificultades, como las técnicas ahora, ¿no? Es cierto que cada año pues nos damos cuenta de que los cambios son cada vez más, están más aquí, que la sostenibilidad tiene que ser una política. Empezamos bien, terminé bien aquí, o sea que no me fui de la universidad bien. Lo que comentaba, ¿no? Que la sostenibilidad es algo que ya no es cuestionable. Tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar en ese tipo de políticas y tenemos que cambiar. Nosotros hemos empezado por cambiar la mentalidad, la propia mentalidad del ayuntamiento, de la forma de trabajar. Fijaros qué cosas tan simples. Hace tan solo unos años, el idioma de Europa, o los verdes, yo siempre hablo, y hablo particularmente de mi pueblo, el técnico precisamente que está llevando todo este tipo de cuestiones, decíamos que estaba como un poco alejado de la realidad. Era de los que pensaban en verde, que es el idioma que se habla hoy en Europa y que afortunadamente cada vez entendemos más en las corporaciones y en este caso en los propios ayuntamientos. Tuvimos la oportunidad de aprovechar determinados fondos europeos, en este caso para la Agenda Urbana 2030. Hemos hecho, creo que un trabajo extraordinario, sobre todo un trabajo que se ha planteado desde el punto de vista de la participación activa de la población, algo que era para nosotros impensable. Pero algo está cambiando. Afortunadamente la mentalidad de muchísima gente está viendo que gracias a estos fondos, a estas posibilidades que hay, tenemos una oportunidad de cambiar el sistema productivo, de cambiar nuestras costumbres a la hora de hacer determinadas cosas y colaborar desde lo local para poder arreglar los problemas de forma global. Yo tengo claro que tenemos que aprovechar lo que tenemos a nuestro alrededor, lo más cercano, trabajar desde el punto de vista de lo local, aprovechando en este caso la sinergia de lo que nos corresponde, de lo que a los pueblos de alrededor nos preocupa, que son problemáticas comunes. En este caso puede ser perfectamente el Ayuntamiento de Lepe, el Ayuntamiento de Ayamonte, los vecinos de Portugal, del Algarve. Y planteo, y lo comento así porque iniciamos ya este lunes que viene un foro para intentar buscar los medios, las soluciones, la economía, para empezar a hablar de los tsunamis de una forma seria. Y no desde el punto de vista catastrofista, todo lo contrario. Estamos hablando de que en muchísimas localidades de la costa tenemos nuestros propios planes de emergencia, pero tenemos que aprovechar lo que son, en este caso, la normativa española, la normativa también andaluza y llevarla a lo local. Y en este caso, pues un proyecto europeo que pretendemos a través de un POSTEC, esperemos en próximas fechas, pues, y queremos llevarlo a cabo, pues eso, intentando aunar esfuerzos,
con problemáticas comunes y, por supuesto, con un interés común que va a beneficiar no solamente a nuestra población, sino al resto del litoral, llámese litoral andaluz o cualquier otro tipo de litoral. Igual que ha ocurrido precisamente con el tema del plan de la agenda urbana. Nosotros hemos sido proyecto piloto. Hace unos días hemos firmado en Madrid con la ministra de Transporte y Agenda Urbana un convenio para poder ceder esa experiencia nuestra en este trabajo a otros municipios de similar característica a las nuestras. No sé si me he ido un poco del tema, lo que sí sé, y desde lo local, desde Isla Cristina, está claro que tenemos que cambiar, tenemos que pensar de forma conjunta, tenemos que pensar que el cambio climático está aquí, que cualquier iniciativa, cualquier propuesta que se haga desde lo local beneficia y cambia también en lo global. No podemos mantenernos al margen de los problemas enormes que tenemos en el globo, pensando que desde lo local no se puede hacer. Se puede hacer y muchísimas cosas. Y nosotros hemos iniciado ese camino y no lo vamos a soltar, porque los fondos europeos son una oportunidad que no podemos dejar pasar. Y de hecho, afortunadamente, en materia de vivienda, en otro tipo de materia, en la materia económica, en materia urbanística incluso, estamos haciendo determinadas propuestas que van a mejorar muchísimo el desarrollo urbanístico de nuestro pueblo en el futuro. Y estoy convencido de que con el trabajo, y si nos echan cuenta también las administraciones, nos harán más fáciles el poder acceder a esos fondos y también, por supuesto, nos harán más fácil que podamos utilizarlo, porque otra de las prerrogativas, otro de los problemas que tienen estos fondos europeos desde el punto de vista de este alcalde que les habla es la dificultad que hay para poderlos utilizar. Pero bueno, estamos aprendiendo, yo creo que en poco tiempo estaremos al 100% y estoy convencido de que con el trabajo de mis técnicos, de mi ciudadanía y, por supuesto, de toda la corporación que ha votado a favor, el 100%, los 21 concejales han votado a favor de este plan, de esta agenda urbana. Eso dice mucho. Estos planes no son de una sola legislatura, estos son planes y son acciones que se van a desarrollar durante unos cuantos de años, hasta 2030. Son 100 actuaciones que no van a terminar en esta legislatura, sino dentro de 2 o 3 legislaturas. Y lo han entendido. Si hemos sido capaces de aunar esfuerzos y aunar sensibilidades para que este proyecto sea un proyecto común, creo que estamos en el buen camino. Bella. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, ¿no? Esto ha sido un atraco a mano armada. Yo llevo 2 días aquí escuchando a los ponentes y hoy me han atracado. Pero bueno, yo pertenezco a la Diputación Provincial, soy diputada y hablaré de ese ámbito. Qué decir que desde la Diputación sustentamos a casi más de 70 municipios y lo importante que es para Andalucía, en este caso para Huelva, la sostenibilidad, y trabajamos desde la Diputación, como digo, para estos 70 municipios. Se hace complicado, pero es muy ilusionante. Andalucía tiene una gran biodiversidad y, sobre todo, una localización estupenda. Y para hablar de sostenibilidad, creo que nuestra localización y nuestra biodiversidad tiene mucho que decir, no solo en España, sino en Europa. Comentaba antes el compañero alcalde de Isla Cristina, Genaro, lo importante que son estas ayudas que vienen desde Europa para aplicar estas medidas verdes en los ayuntamientos y la dificultad también que tienen a la hora de poder ejecutarlo por los problemas burocráticos y sobre todo porque la ejecución se hace en muy corto plazo y no les da tiempo. Y es una pena que estas ayudas, que son tan importantes para los municipios, no lleguen a tener una canalización perfecta porque, como decimos, son muy importantes. También tengo que decir, ¿no?, que en esa sostenibilidad nuestras empresas en Andalucía y concretamente en Huelva se adaptan perfectamente a las nuevas imposiciones legislativas y lo cumplen con mucha meritocracia
Y tenemos un ejemplo de ello, pues no solo en el sector primario, como me has dicho anteriormente, puesto que vengo del EPE, en el ámbito de la agricultura, sino que también tenemos que decir que en Huelva tenemos una pesca que también se intenta ser sostenible y que desde Europa deberían de escuchar mucho más a estos sectores, pues se imponen unas medidas que a lo mejor no son tan conocidas si estuvieran aquí en el territorio. ¿Qué más decir sobre la sostenibilidad y sobre lo que se hace? Como digo, yo hablo desde Huelva, desde el ámbito que conozco. Es muy importante que desde lo local, y lo han dicho los alcaldes, son los primeros que tenemos que implementar estos ODS, por mucho que desde el Estado o desde Andalucía, las comunidades autónomas, se nos impongan estos ODS, si no tenemos medios para poder aplicarlo, se queda todo en una utopía. Como digo, y me vuelvo a reiterar y con ello termino, creo que Andalucía, por su localización y por su biodiversidad, tiene mucho que decir en sostenibilidad. Muy bien, muchas gracias, Bella. Bueno, parece que habéis hecho referencia a la dificultad, ¿no? Al acceso a esas ayudas por parte de Europa dentro de los municipios, ¿no? Y habéis hablado también un poco de eso que, ya que se llama así, la ponencia o la sesión Andalucía, ¿no? ¿Qué trabas? ¿Qué podéis o qué queréis que se debe demandar desde los municipios en la ayuda a Andalucía para esa cooperación? Y un avance. Yo también soy regidor municipal, estoy también en un municipio cercano a Huelva y me encuentro con que las limitaciones en las competencias asignadas a la comunidad autónoma y luego que se pueden llevar al municipio frenan muchas actuaciones en lo que van demandando esos ciudadanos, ¿no? En ese sentido, os pido que hagáis aportaciones referencia a eso que podéis demandar a la Junta, ¿no? a Andalucía, ¿no? Y qué problemática encontráis en esa distribución de competencias a la hora de promover el desarrollo de lo local a lo global, ¿no? Gaby, si quieres. Sí, yo creo que es un tema clave. Fíjate, no está tanto el problema en las competencias, que hay algo de eso, como en que es urgente, muy urgente, hace mucho tiempo que es urgente, la reformulación de todo lo que supone la estructura de financiación de los gobiernos, desde arriba hacia abajo. Cuando se avanza en el Estado que tenemos, la nación, el gobierno, España, las comunidades autónomas y los gobiernos locales, se partía de un apriorismo, 50% el gobierno, el Estado, lo que es el Estado, 25% las comunidades, 25% los ayuntamientos, las corporaciones locales. Las corporaciones locales están en unos términos de financiación de en torno al 12%. Sin embargo, prevalece el concepto de administración cercana, de la necesidad de tirar de las corporaciones locales para atender diferentes políticas, algunas propias y otras que no lo son, pero que no lo son porque no te las asignan y no te las asignan porque no te dan la financiación, pero materialmente sí tienen la responsabilidad y la obligación de atenderlo. Yo creo que para las corporaciones locales, y entendiendo y compartiendo con Genaro y con Bella las dificultades que tenemos a la hora de gestionar programas exteriores, financiación exterior de Europa, del Gobierno de España, de otras comunidades, tenemos un problema de definición del papel que tienen que jugar los gobiernos locales. Sabemos lo que nos corresponde, queremos ejercer nuestras responsabilidades, sabemos que tenemos que estar liderando y que tenemos que estar al pie del cañón, eso es cierto, pero queremos herramientas. Queremos herramientas que se traducen en financiación, que se traducen en definición clara de los equilibrios en competencia, que se traduce en el respeto a las decisiones de los propios ayuntamientos a la hora de conformar sus propias estructuras administrativas. Nosotros nos está haciendo muchísimo daño todo lo que supone la imposibilidad de dotar las relaciones de puestos de trabajo de los ayuntamientos ante las restricciones que se imponen a la hora de cubrir las plazas. A mí me podrá exigir estabilidad presupuestaria en la liquidación del ejercicio, ingresos y gastos, en el peor de los casos, iguales, pero dentro de los gastos, bajo el paraguas de los ingresos
que cubro con la liquidación presupuestaria, yo tendré que tener capacidad para decidir cómo distribuyo pues el coste de funcionamiento del ayuntamiento, y no ocurre. Claro, cuando tenemos que afrontar esos retos desde las corporaciones locales, estando en inferioridad de condiciones, es muy, muy complicado. Surgen dificultades a la hora de gestionar los Next Generation, surgen dificultades a la hora de gestionar los programas europeos como la DUSI, surgen dificultades a la hora de llevar a cabo la propia agenda urbana, la agenda local. Nosotros también, creo que en Huelva solo hay 2 municipios pilotos, que es Isla Cristina y Huelva, y nos generan muchos problemas. Eso es cierto, y es lo que venimos reivindicando. Y venimos reivindicando que por parte de todos los estamentos institucionales, las administraciones, entiendan, no solamente en el discurso, sino en la práctica, que se tiene que reformular todo lo que es el sistema de financiación. Porque cuando luego te sientas en las mesas sectoriales y resulta que el Gobierno y las comunidades autónomas se hacen una parte, llegan a un acuerdo y, como siempre, los gobiernos locales quedamos excluidos o quedamos en una situación muy precaria y tenemos que estar esperando ayudas excepcionales o extraordinarias que compensen las pérdidas generadas en el transporte público, que compensen la desviación en el IVA, que compensen las plusvalías, que compensen las entregas a cuenta, pero eso no te permite articular un proyecto de ciudad responsable y comprometido con la transformación global, en el que tú te aseguras la dotación y la financiación de las políticas que tienes que implementar. Y estamos ante retos muy importantes, porque yo creo que basta con echar la vista atrás. Hace algunas décadas, no tantas, la preocupación era el agujero de ozono. Hoy nadie habla del agujero de ozono. Hoy el problema es mucho más grave, mucho más serio, viene de allí. Hoy estamos hablando de que está en juego la sostenibilidad del planeta como tal, porque queremos seguir viviendo, queremos seguir prosperando, queremos seguir progresando, tenemos que alimentar cada vez a más población con las limitaciones que tiene, los recursos naturales que tenemos, la investigación, la tecnificación, todo eso permite afrontar pues con muchas esperanzas esos objetivos que tenemos por delante, pero tenemos que contar con todo el mundo. Yo decía antes, sigo reivindicando el papel que tenemos que jugar los ayuntamientos, los gobiernos locales, claro que lo sigo reivindicando, eso está claro, pero necesitamos herramientas. Yo pertenezco a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias y estamos permanentemente en la reivindicación y en el intentar plantear una cuestión que creo que es una de las grandes asignaturas pendientes que en España por lo menos tenemos, y yo además por la asistencia a diferentes foros internacionales también he tenido la oportunidad de constatar, es que el papel del gobierno local, de los ayuntamientos, de las diputaciones, no puede quedar solamente en el discurso o en una declaración de intenciones. Porque es cierto que luego el ciudadano, cuando tiene un problema individual o de proyecto colectivo, se dirige a su ayuntamiento y tiene que dirigirse a su ayuntamiento, bueno que sea así. El problema no lo tiene el ciudadano o no lo debe tener el ciudadano. El problema lo tenemos que resolver desde las instituciones. Pero nosotros no tenemos esas herramientas, no las tenemos, como decía, ni desde el punto de vista de la estructura de personal, ni desde el punto de vista de la estructura financiera que pueda soportar unos presupuestos, ni tienes garantizada la financiación y, en definitiva, tenemos muchísimos problemas porque estamos tutelados hasta los tributos de gestión propia. Es decir, no podemos tomar medidas, coger la ley de haciendas locales y tiene impuestos que son tuyos, tributos, porque tiene impuestos, tienes tasas, que son tuyos, pero que tú, sin embargo, no puedes disponer de ellos o regularlos, sino siempre bajo el paraguas, bajo la tutela de alguien. Cuando un ayuntamiento tiene que decide tomar decisiones en materia de financiar proyectos y tiene que buscar esa financiación exterior, tiene siempre la tutela de una administración, en la mayoría de los casos de la propia comunidad autónoma. Entonces, es muy complicado reivindicar un papel, asumir ese papel y, al mismo tiempo, hacerlo desde una posición de absoluta inferioridad, que es lo que pasaba con lo que preguntaba Nacho sobre las competencias. Es que para un alcalde, yo lo digo siempre, un problema de un ciudadano o de un colectivo de mi ciudad es mi problema. Yo no le voy a decir que yo no quiero saber nada, que eso lo resuelve. Ese es mi problema. Y si yo no lo puedo abordar directamente, yo lo que hago es que me pongo en marcha ante quienes tienen la capacidad o la competencia de atenderlo e intentar resolverlo.
Lo que ocurre que ha llegado a tal extremo la situación en la que se van definiendo competencias de prestación de servicios, de atención a ciudadanos o incluso de definir ámbitos en los que enmarcar proyectos muy importantes para los territorios, en el cual tú al final te encuentras con que tienes la situación planteada en tu mesa y sin embargo tú no tienes los recursos ni financieros, ni competenciales, ni de ningún tipo. Eso es lo que hay que abordar. Yo creo que urge abordar en profundidad cuál es el papel que tienen que jugar de verdad, si creemos que tiene que ser así, los gobiernos locales, y yo estoy convencido de ello, los gobiernos locales, y abordar, por lo tanto, esas situaciones pendientes que tenemos en cuanto a la verdadera autonomía local, a la financiación y a las competencias. Efectivamente, Gabriel. Me refería, por ejemplo, a las competencias que no tenemos en los ayuntamientos de empleo, ¿no? O a las competencias sanitarias, y somos los que sufrimos diariamente al ciudadano demandando un empleo que no tengo para comer, por favor, ayúdame a un empleo, búscame una empresa, o las sanitarias que continuamente estamos sufriendo también las eficiencias que pueden sufrir, ¿no? los diferentes textos. Gustavo. Genaro. Digo, perdón, Genaro. Me sonreía en parte de la ponencia o de las explicaciones de Gabriel, porque una de las cosas que me propuse al inicio de la legislatura era de no quejarme mucho, porque en mi pueblo se queja por todo. Por todo, pues además lo llevamos en el ADN, ¿no? Y si no, pues ya nos inventamos algo para quejarnos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? A pesar de todo eso, voy a terminar, espero, lo que voy a decir al final con lo mismo que voy a iniciar. Tenemos muchísimas posibilidades de cambiar muchísimas cosas, a pesar de las dificultades que tenemos. Isla Cristina tiene el 65-66% del territorio protegido. Interviene en costa, medio ambiente, monte público, la EPA, la APA, la Guardia Civil, todo el mundo. El puerto. Y los problemas que tiene Isla Cristina son del alcalde. Todos. Cuando alguien entra en Isla Cristina y va al puerto, a La Lonja, y hay 3 farolas fundidas, mi madre se ha caído en esta legislatura 5 o 6 veces. Yo me imagino que será por lo mismo. Se acuerdan del alcalde o de la madre del alcalde y se cae. ¿Quién le explica a nadie dónde empieza y dónde terminan las competencias municipales? Es imposible, porque además, como bien ha dicho Gabriel, son nuestros propios problemas. ¿Dónde está realmente el problema con la Junta de Andalucía, con el Ministerio? En esa falta de... Dime la palabra, Gabriel, que tú tienes más... Esa falta de empatía con los problemas que son de un municipio que depende de las competencias de otra administración para que vayan o funcionen o dejen de funcionar. Isla Cristina es el primer puerto más importante, el segundo puerto más importante de España en pesca fresca y demás. Si al final de la legislatura, si al final de los años te das cuenta de la inversión que se hace en un puerto tan importante como el nuestro, pues tú dices, pues no hay esa asertividad, no hay esa cercanía o no hay ese mismo pensamiento. Yo no digo que haya en esta legislatura ni en las anteriores, digo que no lo ha habido ni la hay. Y mientras que eso sea así, será muy complicado avanzar de la manera que nosotros quisiéramos dentro de lo que sería una legislatura normal. Yo creo que hay 2 problemas de fondo que también los ha comentado Gabriel, que son el tema de la financiación local. Llevamos hablando, yo entré en política en el 99 y yo escuchaba hablar del pacto local por la financiación y han pasado ya unos pocos de años y sigo escuchando hablar de lo mismo. Mientras que los ayuntamientos tengamos la parte pequeña de la tarta en el reparto de los impuestos y seamos los que más cercanos estamos a los ciudadanos y más respuesta y más rápido haya que dárselo, pues tendremos siempre esa dificultad. Tendremos que, como ha ocurrido en otras muchas ocasiones, pues echar mano del urbanismo cuando se pudo y así tenemos la situación, en este caso en Isla Cristina que tenemos, no me quería quejar, pero evidentemente no puedo obviar la parte de la herencia que tienes y que te imposibilita muchísimas veces a poder desarrollar proyectos en los que tú quisieras entrar. ¿Qué se le pide a la Administración?
Pues primero, cercanía, empatía y recursos, porque todo lo demás está muy bien. Yo te quiero mucho, yo entiendo el problema, pero búscate la vida. Y esa es la situación real. Nosotros tenemos un plan general paralizado porque Costas, en este caso, pues tiene ese problema que nos dice que por aquí no, que por allí sí, y entonces paralizado. Tiene su parte de razón y su parte de sin razón. En Puerto exactamente lo mismo. Nosotros no tenemos posibilidad de hacer o de sacar nuestra ciudad a la ría porque no tenemos competencia, y además de no tener competencia, a la hora de pedir fondos, también le pedimos a la propia administración que sean ellos los que soliciten esos fondos para desarrollar ese modelo de ciudad que los isleños sí queremos, isleños e isleñas, no que la administración quiere o deja de querer. Es complicado esa cercanía, ese entendimiento, pero bueno, no por ello debe dejarse abandonado y no lucharlo, sino que se hace, se intenta y se busca. Los fondos europeos, como he dicho anteriormente, son una oportunidad que no podemos dejar pasar. Si no tenemos financiación, si afortunadamente, como parece ser, están cambiando el tema del IVA, dejemos de también soportarlo los ayuntamientos, porque si no sería imposible, y menos en ayuntamientos como el nuestro, en el que tenemos un plan de ajuste que hasta 2000, no me acuerdo si es 2700 o no sé qué año, estamos que no podemos pedir ni préstamos a los bancos. Imaginaros lo que sería el no poder acceder a los fondos porque no tenemos esa financiación que nos permita acceder a esos fondos. A pesar de todo eso, se están haciendo cosas, se están consiguiendo proyectos, pero es cierto que esos proyectos que están llegando nos estamos encontrando, por lo menos en Isla Cristina, con una dificultad añadida, que es que los proyectos cuando se pidieron llevaban un presupuesto asignado. Ocurre con la EDUSI, ocurre con la ERAZ, ahora ocurre con los PRTR y ocurrirá con los de la agenda urbana y ocurrirá con todo. Estamos llegando a sacar los proyectos, a licitarlos y a que se queden vacíos. O sea, no va nadie a la licitación. Y tenemos otro problema, que tenemos, por ejemplo, en EDUSI 2023 como periodo de finalización. Es que está ocurriendo con la obra pública. La obra pública que está sacando la Junta, que está sacando el Estado, se está quedando desierta. Pero entiendo que cambiarán o meterán más dinero de financiación o nos permitirán por lo menos ampliar los tiempos, no lo sé. Pero a pesar de todo esto, como decía al principio, es una muy buena oportunidad de cambiar y de hacer las cosas, y se están haciendo con mucha dificultad, con muchas horas de desvelo y sobre todo con la participación de los técnicos, que sinceramente para mí es la garantía total y absoluta de que las cosas van a salir, por lo menos en mi pueblo. Y así me lo están haciendo ver, y sobre todo porque ha cambiado esa mentalidad de navegar cada área por su cuenta y que estamos todos metidos en el mismo barco al final. El problema de que en la playa estemos a 42 grados en pleno mes de agosto en línea de playa no es un problema de no sé quién, es un problema de todos. Y yo creo que ese tipo de historias, la Dana del año pasado, que también sufrimos muchos de los que estamos aquí, en los que nos llegaba el agua a casi 1 metro en Isla Cristina, en la zona centro, eso es lo que va a ocurrir de aquí hacia adelante siempre. Hemos hecho a través de la agenda urbana varios proyectos, uno de ellos es el del cambio climático. Y ya se sabe, y ya se dice, y lo escuchamos todos los días, que cada vez va a llover menos, más intensamente y en menos tiempo. Y sobre todo en la parte de octubre, de otoño, tal, que es lo que dicen que va a ocurrir. Nosotros no estamos ahora mismo capacitados ni tenemos los medios para evitar esas inundaciones, ni tan siquiera de prever esa acumulación de agua para poder regar nuestros jardines o nuestros campos de fútbol, o incluso hasta de agua que se pueda utilizar para el tema del consumo humano. No estamos preparados, y estos fondos tienen que venir para eso. Porque si no sirven para esto, no sé para qué vamos a servir. La sostenibilidad se quedará en una palabra si al final los fondos que se preparan para este tipo de cuestiones no llegan bien, con financiación y con tiempo suficiente, porque eso es otro de los grandes problemas.
sale una expresión de interés del Estado o de la Junta y tenemos 20 días para preparar un proyecto que o bien tenemos una empresa y dinero en el cajón para sacar o bien tenemos a unos técnicos que son unos fieras y no sé. Pero a pesar de todo esto, las cosas son posibles y se están sacando. No quiero ser agorero, pero sí es cierto que o hay un cambio, un aprendizaje más que un cambio de las administraciones que al final tienen que velar porque estos fondos lleguen bien y se gasten, o hay un cambio de mentalidad y hay un cambio o aprendemos algo más o no llegamos. Yo ya tengo claro que en EDUSI, que terminamos en el año 2023, hemos sacado 3 proyectos importantísimos para nuestro pueblo y que van a cambiar muchísimas cosas, sobre todo en temas de movilidad en nuestro pueblo. No vamos a llegar, casi creo que no vamos a llegar porque es que no se presentan empresas. Tendremos que reestructurar los proyectos, tenemos que quitar algo. O nos dan más fondos o no va a ser casi posible, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso, yo sigo creyendo en que esto tiene que funcionar y que va a salir bien, ¿no? Sí, claro que sí, Gerardo. Perdona por haberte cambiado el nombre antes. El problema también es que se vayan las empresas, que renuncien, que se está también produciendo y que es peor, efectivamente. Bella. Bueno, yo decir que en el ámbito que nos preguntabas acerca de esas competencias, ¿no?, que queremos pedir o que no tenemos solicitadas, se hace muy complicado desde la administración local resolver los problemas directos de la ciudadanía cuando esos problemas pasan por 3 administraciones. Os pongo un ejemplo muy sencillo y que me toca en el área que llevo en la Diputación, los servicios sociales. Nosotros atendemos a las familias cuando nos comentan que necesitan una ayuda a domicilio o que necesitan una asistencia. ¿Quiénes son los primeros en hacer frente? Pues son los equipos técnicos de los ayuntamientos. Hacemos esa primera valoración, pero dependemos de la Junta de Andalucía de que vengan a examinar a esas personas, le determinen ellos cuáles son las horas que necesitan de ayuda y la cuantía. Es decir, no depende de los ayuntamientos, sí, esa primera asistencia técnica, pero no la segunda y la que lo concede y la complejidad que lleva para unas personas que ante esa situación requieren una inmediatez, porque es un problema grave que tienen y necesitan que eso se solucione en cuestión de días y no en cuestión de meses. Pues como esa competencia, también la que has comentado anteriormente en el empleo, pues para los ayuntamientos que llegan mucha gente joven y no tan joven, que ya han pasado los 50 años y que necesitan acceder al mercado laboral, vienen pegando a las puertas de los ayuntamientos y se encuentran que no tienen unos planes de empleo si no vienen de otra administración más alta como es la Junta de Andalucía en este caso o del Estado. Y sí es verdad que los ayuntamientos, como digo, hacen frente a esa problemática inicial que tiene el ciudadano, pero no está en sus manos, porque no es una competencia única y exclusiva de los municipios, dar solución. He puesto 2 ejemplos muy claros, como hablamos en servicios sociales, como hablamos en empleo, pero también hay otra muy clara que es en temas de vivienda. Tampoco los ayuntamientos tienen una competencia directa en vivienda y sabemos de la escasez de vivienda que tiene esta provincia, Huelva y también Andalucía, ¿no? Como digo, se hace muy necesario quizás sentarse con las administraciones y que esas competencias sean derivadas directamente a lo local, pues son quien lo gestiona, pero sobre todo que tengan recursos, como ha dicho el alcalde de Huelva, no solo recursos financieros, sino recursos humanos que sepan canalizar y afrontar estas situaciones. Sí es cierto que y como digo, la administración local resuelve problemas, pero se hace necesario también que tengamos las competencias plenas para resolver esos problemas, si no la dificultad es enorme. Bien, y al hilo de lo que estamos hablando, de estas dificultades de contacto con otros organismos de escala superior, ¿creéis que efectivamente son eficientes esos mecanismos que actualmente tenemos, la FEM, la FAM? ¿Están funcionando de una manera ágil o hay que proponer
otras medidas para tener contacto con el organismo que efectivamente sí tiene la competencia y para que se solucione ese problema? Yo creo que los mecanismos existentes deberían de ser suficientes. Es decir, la Federación Española de Municipios y Provincias, por tomarla como ejemplo, pues participa en diferentes comisiones y órganos interadministrativos. Es decir, por poner un ejemplo y uno muy claro, que es muy importante, forma parte de la Comisión Nacional de Administración Local, un órgano consultivo del Ministerio de Administración Pública, en el que tiene presencia el Ministerio de Hacienda y en el que se debaten todas estas cuestiones. El problema está de una conceptuación y concepción política, es decir, entender lo que suponen los ayuntamientos, las diputaciones y reconocerle ese papel, porque al igual que tú tienes esos vehículos de participación a nivel nacional y a nivel autonómico con la FAM, lo tienes el cauce, tienes la representatividad, lo tienes todo, sí está claro. Tienes dentro de ellos diferentes comisiones, redes de participación, participamos en el Comité de las Regiones en Europa, participamos en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, Organización Mundial de Administración Local. Es decir, sí tenemos foro, lo que no tenemos es el reconocimiento de la opinión y del posicionamiento de los ayuntamientos. Tú vas a negociar en la Comisión Nacional de Administración Local y te encuentras que ya se ha reunido la interautonómica que han negociado la financiación con las comunidades autónomas y a ti te queda lo que te queda. Después también tenemos un problema de cesión real de competencia. Es decir, te ceden la responsabilidad de atender determinadas cosas, pero no la facultad de decidirla y de ordenarla. Y ponía antes los ejemplos, los tributos que tenemos cedidos, que cualquier ciudadano piensa que podemos disponer de ellos libremente. No es verdad, no es verdad. El IBI, el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto que grava los bienes inmuebles en los municipios, que es un impuesto municipal, se regula, se define en la legislación local y cualquier excepción, exención, bonificación, ampliación, tiene que ser previa ley que modifique la ley de haciendas locales. Entonces, entender la dificultad, es que el IBI, yo tengo aquí a mi concejala de Hacienda, yo no sé qué impacto tiene así a bote pronto en cuanto al presupuesto de ingresos, pero a lo mejor está en el 30%, un 40%. Es decir, nosotros el 40% de los ingresos del municipio que podemos tener asegurado no lo podemos regular, el 40%. Luego dependemos de las aportaciones del Estado y de las comunidades autónomas, que eso ya, qué loco, hay una modificación al alza o a la baja y a ti te dejan fuera. Nos pasó recientemente con el impuesto el que se conoce popularmente como plusvalía. Hubo una sentencia que se carga el impuesto de plusvalía y a los ayuntamientos nos hace un agujero que puede estar en torno al 12% del presupuesto de ingresos, cuando tú tienes ya un 40%, cuando tú normalmente en un presupuesto de gasto tienes un porcentaje muy alto comprometido solamente en el coste de personal. En el coste de funcionamiento del ayuntamiento tienes una parte muy importante. Entonces vives en una incertidumbre permanente. ¿Tiene mecanismos adicionales? No. Yo creo que no es necesario. Yo creo que lo que tiene que ser es preceptivo y con un cierto grado de vinculación el posicionamiento de los gobiernos locales. Porque cuando te sientas a hablar de financiación, cuando te sientas a hablar de personal, cuando te sientas a hablar de competencias, de políticas sociales, de políticas económicas, tienes que tener la fuerza necesaria para llegar a acuerdos en condiciones ventajosas y sobre todo hacerlo, y eso lo hacemos los gobiernos locales desde la responsabilidad. Si nosotros entendemos perfectamente que tiene que haber un reparto equilibrado en función de los servicios y las competencias que hay que prestar y por lo tanto la financiación que tienen que tener las comunidades autónomas, el papel que tiene que jugar el propio Gobierno de España a la hora de gestionar las políticas y de definir los marcos políticos, los marcos de actuación, si eso lo tenemos clarísimo. El problema está que todo eso va muy bien, pero cuando llega la administración local quiebra. Y cuando quiebra nos encontramos en situaciones como esa. Nosotros, Bella ponía un ejemplo en cuanto a los planes de empleo. Es decir, lo de los planes de empleo es, y tú lo decías también, Nacho, es lo que te llega, es lo primero. Mire usted, estoy desesperado. Llevo 6 años en el paro, mi familia, y tienes que atenderlo. Pues claro que tienes que atenderlo. ¿Cómo lo atiendes? Lo atiendes. Y muchas veces, bueno, pues buscando soluciones muy imaginativas, porque
o chocas con la impugnación de las propias administraciones, otra que considera que te cede de las competencias y por lo tanto te lleva a los tribunales, porque dice, ya ves que les costará que yo con recursos propios ponga en marcha un plan de empleo. Te llevan a los tribunales. Entonces, tú tienes que evitar eso, pero tienes que dar respuesta a la ciudadanía y evidentemente aplica fórmulas que se ajustan perfectamente al ordenamiento jurídico y que dan respuestas en muchos casos mucho mejores que los planes de empleo al uso. Pero luego te encuentras también con que la oferta que te hacen para cooperar en materia tan sensible como el empleo son unos planes de empleo en la que te sustraen tu capacidad de decidir y tu autonomía, porque a mí me dicen, toma, tienes un plan de empleo, pero yo te pago el 50% y el otro 50% lo pagas tú a este precio y en estos contratos. Y para lo que quiero entonces tú al final, es que a mí me sale más barato hacer mi plan de empleo y es más eficaz que hacer un plan de empleo que no me sirve con unas condiciones que me imponen otros, que no conocen la realidad que yo tengo en mi territorio, o Lepe, o Genaro, o tú mismo, en tu pueblo. Es que no tiene nada que ver. Y no es una novedad, eso ha pasado siempre. Es que eso ha pasado siempre. Entonces yo sí creo que la esencia de toda esta cuestión radica en reconocer y darle las herramientas a los municipios, reconocer su papel real y darle las herramientas para que lo desarrollen. Muy bien. Gerardo, ¿quieres aportar algo? Yo diría, vamos, yo es que lo mismo que ha dicho él. Yo creo que, yo voy a añadir un poquito más, yo creo que hasta sobran, hay algunos organismos que hasta sobran. Y lo que tenemos que intentar es que los organismos que están funcionen y funcionen mejor. El tema de competencia es vital, o sea, y es quizás ahondar en lo mismo. Hablamos del principio de que o nos creemos de una vez que los ayuntamientos somos mayores de edad y tenemos suficiente autonomía y capacidad para poder desarrollar los problemas porque los conocemos y porque son los que están ahí, y la administración en este caso está colaborando, participando, incluso en algunos momentos en aquellos municipios en los que no tengan personal, que son municipios pequeños y demás, a través de las diputaciones o a través de cualquier otro ente, poco más vamos a cambiar, o sea, poco más vamos a poder hacer. Creo que el ejemplo claro ha sido del plan de empleo. Yo he tenido que pedir un plan de empleo en 20 días y ya me costaba trabajo decirle a mis compañeros, a las diferentes áreas, que me dijeran qué gente y en qué realmente necesitaban. Y tienen que venir, pues eso, pues de una determinada edad, de un determinado nivel, no podemos, claro, y encima además, pues tendremos que pagar la parte que corresponda, ¿no? Cuando además a mí se me tiene coartado, porque es verdad, es así, con el plan que tenemos, con el no poder contratar a más personas que las propias que se me jubilan el año anterior, porque tengo una tasa de reposición que es la que es. Imaginaros lo difícil que es en aquellos ayuntamientos en los que no tiene técnicos capacitados o fondos suficientes para poder contratar a una empresa que te haga este tipo de proyectos o que estén pendientes de todo lo que son los fondos europeos. Es imposible. Yo por eso digo que el éxito de esto será, primero, en que los municipios que puedan se lo crean, que vayan a por ello, y los que no tengan capacidad, pues que estén tutelados, y que el resto de administraciones que se lo crean y que están apoyando, que realmente apoyen de verdad y que sean capaces, porque al final el cambio, la sostenibilidad no va a venir provocada exclusivamente porque Isla Cristina se meta. Si Lepe no lo hace, si Ayamonte no lo hace, si Cartaya no lo hace, poco cambio vamos a tener. El cambio tiene que venir de una manera comarcal, de una manera provincial incluso, me atrevo a decir, ¿no? Cuando hablábamos del tema del proyecto este de Tsunami, en el que nos hemos fijado también, por supuesto, de Huelva, que hace muy poco tiempo también avanzó, yo creo que al final el trabajo que hace Huelva es el trabajo del que se beneficia Isla Cristina o los pueblos de alrededor. Y afortunadamente no solamente hay que creérselo desde el punto de vista político y técnico, sino también tener la posibilidad de hacer, como hemos dicho al principio, también un comité científico-técnico, en este caso una universidad que esté detrás, respaldando y que apoye este tipo de iniciativas, y que aprovechemos nosotros ese trabajo previo que ya hay hecho de personal, de científicos,
expertos en la materia para que al final el proyecto salga a la luz, ¿no? Nosotros tenemos el lunes, como he comentado, la segunda puesta en común con los municipios. Viene el alcalde de Chipiona también a contarnos un poco también el proyecto, cómo lo han hecho allí, y espero y estoy convencido de que tanto la Universidad de Huelva, que va a estar allí, 112, Bomberos Sin Fronteras y los ayuntamientos de los diferentes pueblos que he comentado anteriormente, tenemos clarísimo cuál es el objetivo, porque la problemática es común. Y no se trata de alarmar, como decía también al principio, sino de ser conscientes de que, bueno, por lo menos Isla Cristina nació de donde nació, 1755, terremoto de Lisboa, y lo que no queremos es no estar preparados, porque los problemas cuando se dejan a un lado no se solucionan solos. Y hay que ser un poco, yo no digo valiente, sino tener un poco de sentido común y aprovechar los fondos europeos, aprovechar los esfuerzos, las capacidades de los pueblos de alrededor y, por supuesto, de los técnicos y de la universidad, para que estos proyectos sean una realidad, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco la... Bella. Al hilo de lo que comentaban los compañeros, creo que organismos tenemos suficiente y que quizá lo que tenga que mejorar es la funcionalidad de estos organismos para que al final lleguen las ayudas y los fondos a quien tiene que llegar y de la mejor manera. Yo poco más que añadir a esa pregunta. Muy bien, pues sí, atendiendo a esa cercanía de los municipios con la ciudadanía, ¿no? Pues vamos a permitir que si hay alguna pregunta entre los asistentes, que veo que es así, ¿no? Sí, gracias por haberme concedido la palabra. La llevaba buscando en varias ocasiones, en varios paneles, y lo que iba a decir en algunas de ellas ya era, primero, felicitar a la organización por el gran nivel, la variedad en cuanto a la temática, pero incluso también la uniformidad en el mensaje que se ha conseguido. Y lo que iba a decir en ocasiones anteriores ya no merece, porque no se adecua al tema de hoy, pero una de las sugerencias que iba a hacer sí que me gustaría mantenerla, y luego hablaré de la pregunta. Para todas estas claves y para el seminario en general, les recomiendo que vean una serie en Netflix, es muy accesible, que se llama Borgen. Y que retrata a la perfección y reúne todas y cada una de las claves que se están poniendo de manifiesto en estas jornadas, tanto ayer como hoy. La comunicación política, la miseria de la política también, la falta de tiempo y la necesidad de atender a la familia, que lo ponía ayer de manifiesto con mucho acierto la presidenta de la Diputación, etcétera, etcétera, ¿no? Es una simple sugerencia. Y mi intervención ahora es para, lo siento, hacer una pequeña crítica a la organización en esta ocasión, porque creo que en este panel falta una opinión fundamental, que es la de la ruralidad, la de los municipios rurales. Hay una comunión de ideas y de retos en municipios como Huelva, como Isla Cristina, muy bien gestionados por Gaby, por Genaro y por otros alcaldes y alcaldesas, pero la problemática del mundo rural onubense y andaluz es totalmente distinta. Y no lo digo yo que soy de Galaroza, sino que realmente creo que algunas personas que han estado aquí, por ejemplo Silvia de Aracena, la concejala y diputada provincial, Ana, Javi, el alcalde de Corte Concepción, Alberto, el alcalde de San Silvestre, podrían haber aportado una visión complementaria, distinta, complementaria y necesaria, ¿no? Yo voy a intentar aportar simplemente un par de pinceladas. Muchas veces los alcaldes y alcaldesas y los técnicos, cuando hay, no tienen la formación suficiente como para abordar toda esta cuestión y prepararse para que esos pueblos, pequeños pueblos, puedan acceder a fondos y a retos relacionados con el desarrollo sostenible. Creo que desde la Diputación se está haciendo una buena labor, pero habría que reforzar y habría que apoyar a estos alcaldes y alcaldesas y dotar de recursos para que puedan afrontar este reto que a ellos les afecta mucho. Fijaros si a la gobernanza, al desarrollo sostenible, se le une el reto de la despoblación, por ejemplo. En La Nava existe la única concejalía frente al reto demográfico
que han tenido el acierto de hacer, ayer estaba aquí Jesús, una sugerencia que le hicimos desde la Unión de Autónomos de Andalucía y que creo que es un acierto, pero necesitan apoyo, ¿no? Y otra pincelada a nivel supralocal, porque Isla Cristina o Huelva cuentan con métodos y con recursos para afrontar estos retos, pero el Ayuntamiento de Castaño del Robledo, con 250 habitantes, o el Ayuntamiento de Cortelazor, con 320, es muy complicado que lo asuman. Y sobre todo retos supralocales que tienen presentados. El Castañar de la Sierra, por ejemplo, está sufriendo el cambio climático de una manera dramática. Se están secando los castaños. Castaños centenarios que ya no se pueden volver a recuperar. Y va a darse la circunstancia de la cosecha de castaña que se va a desarrollar en breves semanas, va a ser catastrófica. Eso necesita un planteamiento global de provincia, de comunidad y de país, si me apuras, ¿no? Y como no haya ese apoyo a esas pequeñas localidades, creo que va a volver a pasar el tren por nuestra puerta y vamos a volver a quedarnos en la estación como Penélope, la canción de Serrat. Muy bien, muchas gracias por la aportación. Creo que Juan Márquez, ¿querías hacer alguna...? Pero brevemente, aquí se ha estado hablando y yo he deducido que hay una dependencia de la política local de lo global. En este periodo de cambio que estamos, la pregunta sería muy rápida. ¿O se atisba un cambio de los poderes locales? Yo intuyo que los poderes locales cada vez van a tener más importancia y de hecho lo tienen la democracia porque son los yacimientos de votos, ¿no? Y un alcalde a lo mejor en épocas anteriores tenía poco poder, pero un alcalde que tenga detrás votos puede incluso hacer cambiar a un consejero. Entonces, la idea fundamental que quiero transmitir es que si ha habido o hay un atisbo de ese cambio de poder que se puede ejercer de hecho, ¿no? Bien, ¿queréis hacer alguna intervención sobre lo comentado en las dos participaciones? Bueno, yo sí, en relación al tema de la ruralidad, estoy completamente de acuerdo. Por mucho que queramos ponernos en el papel, en el día a día que viven los municipios, que tienen poca población y que tienen unas características socioeconómicas y geográficas muy especiales, es imposible. Por lo tanto, tiene una problemática diferente y unos recursos muchísimo más limitados y muchas menos capacidades. Eso además entroncaría con la necesidad de reformular muchas veces cómo se tienen que conformar los diferentes gobiernos, qué características tiene que tener la política y los políticos, lo que tenemos que tener y, en definitiva, una cierta revisión que vaya acompañando a la evolución constante y vertiginosa que tiene la sociedad. Yo me quedo con mucha frecuencia con la sensación de que estamos absolutamente de modé, estamos en otro tiempo y no somos capaces de dar esa respuesta, y eso se traduce en desafección. Desafección son por muchas razones, también por esa falta de respuesta eficaz y ese reconocimiento como modelo de gobierno a las necesidades que yo tengo como ciudadano, a todos los niveles, local, autonómico, a mis ideas, a mis proyectos, a mi visión de un mundo global. El cambiar los poderes locales, yo creo que sí, que vamos a ir cogiendo peso. Soy no muy optimista en cuanto a la inmediatez de abordar el problema de la financiación, pero sí al peso de los gobiernos locales, porque estamos en una situación de emergencia. Quiero decir, cuando hablamos de la Agenda 2030, es que no es ninguna broma, es que quedan 7 años para 2030. Cuando se están implementando los planes de los que hablaba Genaro, bien la DUSI, bien los Next Generation, que te marcan unos periodos de ejecución, es decir, los proyectos se vinculan a esos retos, a esos objetivos de desarrollo sostenible y a esos retos que tenemos como planeta, pero además te ponen una fecha, y una fecha inmediata. En 2 o 3 años tienes que tener ejecutados los proyectos, no vale esperar. Cuando hablamos de la descarbonización en 2050, cuando hablamos de la transición energética, de la sustitución de las energías de componentes fósiles, hablamos del hidrógeno verde, de las energías limpias. Es que todo eso pasa por decisiones que se toman en los ayuntamientos, todo, desde la planificación además. Tú puedes que no yo sí creo que va a cambiar seguro el modelo de relación. Vamos a dejar de hablar como un mantra de la colaboración público-privada y vamos a entender de que no se trata de una colaboración, sino que se trata de una corresponsabilidad. Nosotros gestionamos problemas y proyectos
Y lo tenemos que gestionar de manera ágil y eficaz. Y eso se hará desde lo público, desde lo privado, desde lo público-privado. Lo importante, el objetivo que tenemos que conseguir, dar respuesta. Eso es lo importante. Y todo eso pasa fundamentalmente por los gobiernos locales. Cuando hablamos de esa transición energética, de sustituir la energía en los procesos productivos, tú tienes un impacto territorial que tiene mucho que ver con esa planificación territorial y con un cierto control y fiscalización por parte de los propios ayuntamientos. Con lo cual yo sí creo que vamos a ir creciendo en ese posicionamiento y en esa capacidad de incidir materialmente, aunque yo mantengo el cierto pesimismo, porque además y tú como vicerrector lo sufres en primera persona, bueno, Nacho, tú también. Es decir, yo creo que el problema que tenemos de financiación los gobiernos locales es exactamente igual que el problema de financiación que tiene la universidad, el mismo. Un criterio que no responde a las necesidades. Mientras la universidad se siga financiando por número de alumnos, mal vamos. Esa no es la universidad. La universidad es investigación, es conocimiento, es desarrollo, es abrir nuevas vías, es generar espacios de prosperidad y de progreso, y luego podrás tener un mecanismo corrector en función del número de alumnos que tengas. Pero la construcción de un sistema universitario potente no tiene nada que ver con el número de alumnos. ¿Qué hacemos con el profesorado, con los docentes, con los investigadores? ¿Vale menos su línea de investigación o su proyecto porque en vez de tener 70 alumnos tiene 30? No vale menos, ¿a que no? Eso es lo que hay que apoyar y eso es lo que hay que financiar. Con los ayuntamientos pasa lo mismo. Dependemos de la población. Bueno, eso es relativo. Lo comentaba antes que a un ayuntamiento como Castaños del Robledo, no le cuentes que depende de la población. Tendrá que tener agua corriente, tendrá que tener un servicio de transporte público, no dentro del municipio, pero sí intermunicipal. Tendrá que tener la asistencia, tendrá que tener empleo, tendrá que tener respuesta a los medios de vida fundamentales, al sector productivo fundamental, que es a lo mejor en este caso el castaño. Tendrá que tenerlo. ¿Y eso depende de que sean 250? Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo apoyamos si son 7.000, pero si son 205? Claro, es que un apoyo. Las necesidades del problema del castaño son las mismas, con 250 habitantes que con 250.000 habitantes. Si tú tienes que intervenir sobre X hectáreas, ese es el problema. Porque el castaño no solamente es economía para Castaños del Robledo, es economía para la comarca, para la provincia, para la comunidad autónoma y para España. Claro, porque tú cuando se pesca el puerto de Isla, la pesca es para todo el mundo, no para que coma solamente la gente de Isla Cristina. Pero ¿cómo lo contamos? ¿Contando el número de habitantes que tiene Isla Cristina? Ese es el problema. Por eso yo creo que materialmente sí, pero soy un poquito menos optimista a la hora de tener esa herramienta de financiación. Bien, y para ir terminando ya, que debemos acabar, si quieres comentar tú sí, algo ya referente a la institución que acoge o vela por los pueblos o los municipios. Quería comentarle al compañero que preguntaba por el ámbito rural. Yo sí he visto Borgen, en la tercera temporada estamos. Me parece una serie fenomenal porque muestra los problemas reales y cómo se afronta de una manera muy importante. Decir que en el ámbito rural sí que es cierto que los New Generation trabajamos desde la Diputación porque ponemos a disposición de todos los ayuntamientos pues los mecanismos que tenemos en la Diputación, que es nuestro personal, y hablamos con todos los alcaldes y alcaldesas para ver qué proyectos podemos incluir en estos New Generation desde la Diputación. Y aquí está la compañera que lo lleva retos demográficos y de despoblación. Se hacen muchísimas actividades con los alcaldes y alcaldesas y sobre todo se recogen unas necesidades que no tienen casi nada que ver pues, con los problemas que pueda tener Huelva Capital o en este caso el alcalde de Isla Cristina. Pero sí es verdad que desde la Diputación nos hacemos eco de todas esas problemáticas que son distintas a los grandes municipios. Un ejemplo de ello es este empeño, ¿no?, del desdoble del túnel San Silvestre, que tan necesario es para toda la comarca y que afecta a pueblos muy, muy pequeñitos, con muy poca población. Y yo no solo estoy en representación de los pueblos pequeños, de los pueblos grandes, sino también de los pueblos pequeños, que es a quien la Diputación debe, en este caso, su vida y su utilidad. Nosotros nos encargamos de los pueblos más pequeñitos, menores de 1.000 habitantes, que esa es nuestra gestión. Y aquí hay un alcalde que lo puede corroborar, que trabajamos con él codo a codo en esos fondos New Generation para que se puedan llevar a su municipio no solo
los fondos Generation, sino los fondos que llegan también de Europa, como FEDER o otros tipos de ayudas y fondos para que se puedan canalizar y al final que se queden en la provincia y evitemos esa despoblación. Gerardo, ¿quieres una última Uniría aportación? prácticamente, uniría las dos contestaciones en una, ¿no? Al final, hay municipios que es verdad que podemos tener más o menos recursos. En este caso, lo he comentado también, la parte de la sierra o del Andévalo, que son pueblecitos más pequeños, tienen más dificultades, pero al final es un cambio de mentalidad. Si seguimos pensando y gobernando y trabajando de la misma manera que se ha trabajado hasta la fecha, con las mismas políticas, yo quiero una piscina, pero el pueblo de al lado también la quiere, y el otro también la quiere, y el otro también la quiere. Al final tenemos 4 piscinas, 3 cerradas, una mal llevada porque es deficitaria a tope, y habremos tirado a la basura un montón de dinero público que no sirve absolutamente para nada. O cambiamos de mentalidad y cambiamos, que yo creo que esto está para eso, que está para cambiar de modelo, cambiar de mentalidad y creernos que si no trabajamos de forma conjunta y viendo la generalidad, aunque trabajando desde lo local, dentro de 2030 estaremos sacando otro proyecto que se llame 2072, que suena a Olimpiada. Con lo cual, o nos ponemos las pilas, o le damos a los ayuntamientos lo que pedimos, evidentemente porque conocemos el problema local, pero también tiene que haber alguien que vea por la generalidad y que vele porque eso se cumpla, o difícilmente vamos a poder cambiar el modelo. Y voy a volver a decir lo que dije antes. Yo creo que esto se puede cambiar y yo creo que esto se va a cambiar y yo creo que las cosas se están cambiando, pero además a base de palo. O sea que es que ya aquí no hay vuelta atrás. Aquí o nos quemamos y nos ponemos protección 300 dentro de 3 veranos y los niños cuando salgan al patio tendrán que salir a las 8 de la mañana cuando lleguen y no a las 12 del mediodía porque se van a asar. O empezamos a cambiar de mentalidad o esto no hay quien lo cambie. Yo creo que eso va a cambiar. Y yo creo que eso, y vuelvo a repetirlo, aunque esté en la universidad, ya no me tenéis que poner buena nota ni nada. Esto parte de aquí. Es verdad, parte del conocimiento, parte de que la gente esté formada, que la gente entienda que esto no es mi pueblo, mi empresita y mi historia. Lo que se haga desde nuestro ámbito tiene que repercutir, va a repercutir en el resto de ámbitos. Y esa mentalidad y estos fondos y esta forma de pensar de Europa, aunque haya sido tarde o mal y todavía estemos aprendiendo, tiene que dar sus frutos. Yo estoy convencido, si no, triste, ¿verdad? Entonces, bueno, pensemos en que la Diputación tiene que participar, que los ayuntamientos tenemos que seguir implicados a tope, que la ciudadanía tiene que implicarse, protestar, venir a los foros, interesarse y participar de la vida diaria, no hacer más órganos para que nos digan lo que tengamos que hacer, ya está bien de órganos, es que tenemos una administración que pesa demasiado y los procedimientos son demasiado tediosos, la contratación es demasiado tediosa, cualquier proceso, si es que yo quiero montar una carpa en deporte y la quiero comprar y tardo 6 meses en el procedimiento, si lo hago bien. Otra cosa es que llegue el verano y contrate a 3.000 y yo que quiero contratar a mi vigilante me digan que no porque son 3 meses. Entendámoslo bien, ¿no? Yo creo que las normas son para todos, para cumplir a todo el mundo y para que nos faciliten las labores para al final el resultado sea que el ciudadano tenga su servicio y que la sostenibilidad, por terminar con la palabra sostenibilidad, sea una realidad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Efectivamente, Gerardo, Gabriel, Bella, hace falta que vosotros como líderes, como alcaldes, pues creáis. Si vosotros no sois los primeros que creáis que existe esta posibilidad de cambio, es imposible, ¿no? Ya sea el color político
que se tenga, tiene que estar ahí el alcalde creyendo en esos cambios, ¿no? Muchas gracias a los tres y en especial a Bella, porque ha sido un atraco a mano armada el que esté aquí pues, bueno, debatiendo, y creo que lo hemos pasado bien y ha sido bastante distendido todo lo que hemos hablado. Me toca clausurar el congreso o el seminario. Creo que hay que felicitar a todos los ponentes que han participado en las diferentes mesas y, por supuesto, también a mis compañeros que han moderado las diferentes sesiones. Creo que ha cumplido con creces lo que está previsto en las diferentes sesiones, en las diferentes claves para ver cómo gobernar, para conseguir ese desarrollo sostenible, con que, desde mi punto de vista como moderador, pues también felicitar a la organización, puesto que creo que efectivamente algo se aporta en este seminario, que esperemos que siga otros pasos y que contéis con la universidad como miembro de la misma para ello, ¿no? Felicitar también a las diversas instituciones que han apoyado para que esto sea posible. Y nada más, a todos pues muchísimas gracias por vuestra participación y por vuestra presencia. Nada más, muchísimas gracias.